Clase. Pues ok, muchachos, muy buenas tardes. Vamos a empezar clase y vamos a ver arreglos en dos dimensiones. Clases pasadas estuvimos viendo ya arreglos unidimensionales, los famosos vectores. Y hicimos también varios ejercicios con estos arreglos unidimensionales. Hoy nos toca empezar con la clase teórica de arreglos bidimensionales y tal vez hoy mismo continuemos con algunos ejercicios. Lo que sí es seguro es que el próximo viernes vamos a estar ya con ejercicios de arreglos bidimensionales y estaremos dejando el entregable número 10 y último para que lo resuelvan, me lo entreguen el siguiente martes y cerraríamos esa parte de la calificación de entregables y tareas. Entonces, pues bueno, así está nuestra planificación. Pues vamos a empezar entonces, tenemos unas laminitas preparadas y pues bueno, vamos a empezar con un repaso rapidito de arreglos unidimensionales de vectores y enseguida nos ligaremos con las matrices. La parte teórica de los arreglos unidimensionales la dimos con pizarra y la dimos pues prácticamente sobre los ejemplos de sintaxis y de código. Así que pues aquí traemos las laminitas, igual le sacan la captura de pantalla para que tengan sus apuntes ahí presentes. Y pues vamos a recordar algunas cosas de los arreglos unidimensionales y a la vez que recordamos algunas cositas de arreglos unidimensionales, también agregamos cosas nuevas. Entonces, pues empezaremos recordando cómo se declara un vector, cómo declaramos un arreglo unidimensional, tipo de dato, identificador del arreglo unidimensional y entre corchetes el número de elementos de que va a constar este arreglo. Ya dijimos en su momento que ese número de elementos van a ser el número de casillas de localidades de memoria RAM que se van a reservar y que cada una va a estar dada por un subíndice, empezando desde el subíndice 0. Lógicamente, pues son direcciones hexadecimales de localidades de memoria RAM, pero para identificarlas dentro de nuestro código, les asignamos un subíndice empezando desde el 0. Tenemos ejemplos de la declaración, por ejemplo, tenemos un arreglo guión bajo entero que se llama así, arreglo guión bajo entero, que es de tipo entero y de tamaño 10, lo cual quiere decir que va a ser un vector de tamaño 10 y que todos sus elementos van a ser enteros y todos van a estar en posiciones contiguas de memoria. Tenemos otro ejemplito, char nombre de tamaño 31, es un arreglo unidimensional de tamaño 31 de tipo carácter. Todos los elementos van a ser de tipo carácter y están en posiciones contiguas de memoria. Y por último, el último ejemplo que tenemos aquí de declaración de arreglos unidimensionales es un arreglo que se llama X de tipo flotante y de tamaño 100. Estamos reservando 100 casillas de memoria RAM para el arreglo llamado X de tipo flotante. Y bien, pues ya la clase anterior a la pasada, la antepasada, vimos cómo podíamos tomar una casilla e introducir un dato en esa casilla. Y después ya vimos cómo podíamos llenar el arreglo en su totalidad, si era de tipo carácter, utilizando la máscara S, y si era de otro tipo de dato, pues utilizando un ciclo for para llenarlo en una manera más o menos automática. Entonces, en la parte de abajo de esta lámina tenemos un código, un programa, ahora sí con la función main, en donde tenemos un arreglo que se llama X de tipo flotante y lo declaramos en la misma línea que estamos declarando la variable de control I. Nótese que tenemos la variable de control I de tipo entera, el punto y el punto y coma termina la línea de instrucción. Aunque en la misma línea tenemos la declaración del arreglo flotante, de todas maneras son sintaxis de líneas independientes porque el punto y coma termina nuestra línea de instrucción. Aunque sea en la misma línea real,
¿sí? Se termina la línea de instrucción en el punto y coma con la declaración de la i de tipo entera y correspondería a otra siguiente línea la declaración del arreglo x de tamaño 10, también con su punto y coma correspondiente. Una cosa a hacer notar aquí es que yo tengo void main, no estoy poniendo lo que siempre hemos utilizado en este curso, que es int main. El tipo de dato es lo que te va a regresar la función. Aunque nosotros no estamos regresando nada de main, y cuando utilizamos return lo utilizamos como return 0, regresando un nulo, de todas maneras estábamos poniendo de tipo entero la función main. En este caso, en este ejemplo, la tengo de tipo void. Es un ejemplo que tenía yo de años atrás y se quedó con void. Void me significa que es una función vacía y que no va a importar el tipo de dato que yo regrese. Si yo tengo una función en donde regreso un tipo entero, pues la función va a ser tipo entero. Si tengo una función donde regresaría a un flotante, la función tendría que ser de tipo flotante. Si yo pongo la función vacía o bot main, puedo utilizar programación orientada a objetos y de hecho manejarlo como un objeto y no importarme el tipo de dato que yo regrese. Simplemente si regreso algo de la función, estaría regresando return, la variable o lo que esté yo regresando de la función sin importarme el tipo de dato. Por eso se pondría void. No hemos manejado void main en este curso porque me había dado algunos problemitas con el compilador del CodeBlocks, en donde me marcaba que la función no podía estar vacía, por eso la estaba poniendo de tipo entero. Pero bueno, eso es simplemente aclaratorio de por qué en esta lámina tenemos el void. ¿Ok? Bien, tenemos in i, float x de tamaño 10, y luego tenemos un ciclo que va a recorrer todo el vector en cuestión, el vector x, de igual a 0 y menor que 10, entonces va del 0 al 9, porque los subíndices en este vector pues van del 0 al 9, es un vector de tamaño 10 y los subíndices estarían del 0 al 9. Y con este ciclo pues estamos recorriendo todo el vector, ponemos un printf donde le indicamos al usuario que introduzca el dato en el vector, que lo teclee, y le estamos dando el número de la casilla, el subíndice de la casilla donde va a meter ese dato. Y después con el scanf, la máscara correspondiente al tipo de dato del vector, que es %f, porque mi vector es de tipo flotante, con el scanf estamos leyendo el dato que el usuario teclea. Ampersand, x corchetes y, ampersand, el nombre del vector, corchetes y. Entonces estamos metiendo el dato que el usuario va a teclear dentro de mi vector que se llama x. Ok, pues esto es un repasito de lo que estamos viendo de vectores y enseguidita vamos a poner algunas cosas nuevas en la siguiente lámina, ¿sí? Para ver algo más de vectores antes de pasar al tema de matrices. Entonces, pues unos segunditos en lo que le sacan la captura de pantalla para que tengan esto en sus notas, en sus apuntes.
Bien, pues ok, vamos a continuar entonces y vamos a pasar a la siguiente laminita. Y vamos a ver una cosa nueva. Cuando nosotros estudiamos en la primera parte del curso lo que era una variable, el concepto de variable y todas las características de las variables, incluyendo su declaración, el tipo de dato, dijimos que podíamos tener en la declaración de una variable en su tiempo, dijimos que si la declaraba yo, la declaración de una variable era solamente la presentación de esta variable. Cuando yo declaraba una variable, y hasta la fecha que seguimos haciendo programas con variables, cuando declaras una variable, pues es simplemente la presentación de la variable. Va a estar la localidad de memoria vacía, ¿sí? Esperando a que le pongas algún dato. Y tal es el caso que si solamente la presentas, en algunas ocasiones, como en variables de tipo acumulador, había que inicializarla con 0 para evitar que tuviera algo. Pero bueno, en resumen, una presentación de una variable es simplemente la declaración de la variable. O viceversa, ¿no? Dicho de otra manera, una declaración de la variable es simplemente la presentación de esta variable. También vimos la inicialización de una variable. Cuando la declaras, cuando la presentas, tú le puedes dar un valor de inicio. Cuando usamos acumuladores, hay que darle un valor de inicio, hay que inicializar esa variable acumulador con un 0 para que no contenga basura. Y vimos una asignación de variables. En el transcurso del programa tú le puedes asignar un valor directamente. No necesariamente se lo pides al usuario, sino lo igualas a este valor y le estás asignando este valor a la variable. Entonces vimos esos tres aspectos de las variables: la declaración o presentación, la inicialización y la asignación de valores a las variables. En el caso de los vectores, tenemos algo semejante. Si yo solamente declaro el vector, simplemente estoy presentando el vector, lo estoy declarando, ¿sí? Como en la lámina anterior. Si yo solamente digo int arreglo entero de tamaño 10, es una declaración, una presentación de mi vector. Todas las localidades de memoria pues van a estar vacías, ¿no? No van a contener nada hasta que yo le ponga algo, ya sea que se lo pida al usuario o que lo asigne por programa, lo cual puede ser realizado. Y también existe la inicialización. Así como en una variable yo puedo inicializar la variable, el acumulador lo puedo inicializar con 0, también un vector puedo inicializarlo. Cuando lo estoy declarando le puedo dar valores de inicio. Esto no lo hemos visto. Lo que hemos hecho de ejercicios es simplemente declarar vectores y en el transcurso del programa pedirle al usuario que introduzca los datos. Ni siquiera hemos hecho asignaciones, solamente hemos hecho declaraciones. Petición de datos y llenado por medio de datos que el usuario teclea. Aquí en esta lámina estamos viendo cómo podemos inicializar un vector, darle valores de inicio. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a declararlo con el tipo de dato correspondiente. En este caso tengo el tipo de dato flotante. Tengo mi vector que se llama X y le estoy dando un tamaño. Aquí hay otra cosa interesante. El tamaño que le estoy dando no se lo estoy dando con un valor numérico. No le estoy diciendo flotante X de tamaño 10, sino le estoy poniendo el nombre de una constante. Yo había comentado cuando vimos la teoría de arreglos unidimensionales que no podíamos declarar una variable dentro de los corchetes. Cuando se usan arreglos dinámicos no se hace en esta forma, se utiliza otra forma diferente. Y arreglos dinámicos no es tema de este curso, pero simplemente sí les voy a decir que tú no puedes poner una variable dentro de los corchetes. No puedes decir flotante X entre corchetes var de variable, ¿no? Y asignarle un valor a la variable y después decir que crece de ese tamaño. ¿Sí? Eso no se puede hacer, no le puedes poner una variable, le tienes que poner una constante. Y en este caso, o le pones el número de la constante, flotante X de tamaño 10, el número 10, o le pones el nombre de una constante. Una constante sí puede ser puesta dentro de los corchetes de un arreglo unidimensional, porque por definición, pues es un número fijo.
¿sí? No es una variable. Entonces, yo en este ejemplo estoy definiendo una constante y la estoy definiendo global, que sería válida para todo el programa. Hashtag define max de tamaño 10. Lógicamente max, que es mi constante, vale 10, vale el dígito 10. Entonces, a la hora de declarar mi arreglo unidimensional, yo pongo flotante X y entre corchetes max. Es lo mismo que si estuviera poniendo flotante X entre corchetes 10. ¿Sí puedo hacer esto? Sí. Puedo ponerle una constante sin ningún problema. Entonces, bueno, otro detallito más. ¿Sí? Algo nuevo más. Yo puedo declarar un arreglo y ponerle una constante dentro de los corchetes. Bien, para inicializar este arreglo, yo lo tengo que igualar a los valores que va a tener de inicio. ¿Sí? El usuario no los va a teclear o los podría teclear. Inclusive podría pedirlos después y teclear el usuario nuevos valores y sustituirían a los que tiene de inicio. Pero bueno, en este caso le estoy dando valores de inicio que son 10.2 para el índice 0, 5.4 para el índice 1 y así sucesivamente. Estoy llenando el arreglo unidimensional en primera instancia. ¿Cómo lo hago? Igualándolo y poniendo los valores que va a tener cada casilla de este vector separados por coma entre llaves. Nótese que son llaves, no son corchetes, y los valores van separados por una coma. Cada uno de estos valores va a ir en cada casilla de ese vector. Entonces, esto es interesante porque nosotros podemos inicializar un vector y ya tener unos valores de inicio, ¿no? Independientemente de lo que hagamos con ellos en el transcurso del programa. Que repito, podríamos hacer operaciones, sustituir estos valores o pedirle al usuario nuevos valores y sustituir estos. También esto es interesante porque así como las variables habíamos dicho que si la declara simplemente puede no estar vacía, puede contener basura de inicio. Por ejemplo, un acumulador que no lo declaras y lo inicializas con 0 puede tener un valor de inicio X, ¿sí? Aleatorio, en donde nos podría afectar para futuros cálculos. Igual aquí, un vector, si tú quieres asegurarte que esté completamente vacío o que contenga nada, puedes inicializarlo con 0, ¿no? Flotante X de tamaño 10 y las llaves pues 0,0,0,0 llenando todos los valores de ese vector y así puedes asegurarte que lo que contiene en cada casilla pues es un 0 sin ningún problema, ¿no? Porque puedes utilizar las casillas de un vector como un acumulador, por supuesto que sí, ¿no? Una casilla de un vector pues es una localidad de memoria. ¿Y qué es una variable? Una localidad de memoria. Entonces perfectamente las casillas de un vector podría ser acumulador 0, acumulador 1, acumulador 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces subíndice 0, subíndice 1, subíndice 2 podrían ser acumuladores cada una de esas casillas. Entonces sí sería necesario que cuando declares el vector lo inicialices con 0 para que no contenga nada, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que sí. En lugar de tener, por ejemplo, la variable llamada acumulador, puedes tener la casilla de un vector, el índice 0 o el índice 1, una casilla de un vector. ¿Sí? En los programas que hicimos con acumuladores, podrías estar acumulando en cada casilla del vector. En lugar de acumulador igual a acumulador más un dato, puedes poner x en 0 igual a x en 0 más un dato, ¿no? Y hacer perfectamente una casilla de un vector que sea un acumulador. Y puedes tener tantos acumuladores como desees, ¿no? A lo mejor un acumulador te lleva lo de una cuenta y otro acumulador te lleva de la mitad de la cuenta al final, ¿no? Y un tercer acumulador te lleva solamente los últimos dos dígitos de la cuenta. Y un último acumulador, pues te acumula todos los números impares de la cuenta, ¿no? Y un siguiente acumulador todos los pares. O sea, puedes tener lo que tú necesites. Sí, entonces una casilla de un vector también puede ser un acumulador. Y si una casilla de un vector puede ser un acumulador, pues lo conveniente sería inicializar ese vector con 0 para que no nos afecte. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esta forma. Lo declaras, lo igualas y entre llaves pondrías 0 en cada una de las casillas, separadas por coma.
Entonces, lo importante o interesante de esta parte que estamos viendo es que tú puedes inicializar un vector, darle valores de inicio. Lo haces igualándolo y entre llaves poniendo esos valores de inicio. Bien. Y ya para terminar con esta laminita, pues tenemos un ejemplo del desplegado de los datos contenidos en un vector. Entonces, bueno, pues aquí vamos a implementar lo que acabamos de aprender, que podemos inicializar un vector. Tenemos la función main, la llave que abre main, y luego tenemos la declaración de una variable de control i de tipo entera. Ahí mismo declaro un vector de tamaño 10, que también va a ser entero, y puedo inicializar ese vector con los números que tengo aquí. Después simplemente con un ciclo recorro todos los elementos de ese vector y los saco a pantalla. ¿Qué voy a sacar a pantalla? ¿Qué voy a sacar a pantalla? Pues los datos que acabo de poner yo en ese vector, con los cuales lo inicialicé. Lo que estaría sacando a pantalla sería el 5, el 4, el 3, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechamos que lo inicializamos, sacamos su contenido a pantalla. Pues ok, entonces unos segunditos por favor, vamos a dejar que le saquen la captura de pantalla a esta laminita para que lo tengan los apuntes. Si hay alguna duda, me lo indican y con todo gusto la aclaramos. Entonces unos segunditos, esperamos la captura de pantalla. Bien, pues ok, si no hay dudas ni preguntas, continuamos entonces con la siguiente laminita y vamos a empezar con arreglos en dos dimensiones. Entonces, de arreglos unidimensionales no quedaron dudas, no hay preguntas, ¿todo bien? Ok, entonces estaríamos pasando a arreglos en dos dimensiones y pues bueno, vamos a empezar dando algunas definiciones que serían preguntas de examen. Y la primera es que vamos a decir que un arreglo en dos dimensiones, un arreglo bidimensional,
también se conoce con el nombre de matriz en matemáticas. Y también un arreglo bidimensional se conoce como tabla en operaciones comerciales. Entonces, cuando escuchen hablar de una tabla, es porque a lo mejor estamos usando una base de datos y estamos haciendo un sistema en donde manejamos una base de datos y estamos manejando tablas. Eso sería un arreglo en 2 dimensiones, pero dentro de una operación comercial que casi siempre es una base de datos. Y cuando estamos hablando de matriz, estaremos también hablando de un arreglo en 2 dimensiones, pero en este caso lo estaremos manejando en matemáticas. Entonces, en operaciones comerciales, los arreglos bidimensionales se conocen como tablas y en matemáticas los arreglos bidimensionales se conocen como matrices. Las mismas dos reglas que regían a los arreglos unidimensionales, a los vectores, las mismas dos características van a también regir a los arreglos en 2 dimensiones. ¿Cuáles son estas? Todos los elementos son del mismo tipo de dato. Si tú declaras un arreglo bidimensional, todos los elementos van a ser del mismo tipo de dato. Y también todos los elementos están en posiciones contiguas o seguidas de memoria. ¿Qué memoria? Pues memoria RAM. ¿Sí? Entonces, cuando tú declaras un arreglo en 2 dimensiones, todos sus elementos van a estar en posiciones seguidas de memoria RAM. Me van a decir, bueno, ¿cómo vas a tener? Me voy a adelantar tantito aquí para que se vea. ¿Cómo vas a tener una matriz, por ejemplo esta, en donde va a ser en 2 dimensiones? En 2 dimensiones pues tengo yo filas y tengo yo columnas. ¿Cómo vas a tener una matriz en 2 dimensiones y la vas a organizar en localidades de memoria RAM? La vez pasada, cuando vimos la clase teórica de vectores, yo puse un mapita de memoria RAM y lo puse como un vector, lo puse eh, en forma lineal, vamos. ¿Sí? XF0, XF1, XF2, etcétera, etcétera. Y ahí fue acomodando mis vectores y eran posiciones de memoria en forma lineal. En realidad así se manejan las posiciones de memoria en una computadora en forma lineal. Tú vas a tener de la X00 hasta el tamaño en gigas que tenga tu memoria RAM. En hexadecimal, por supuesto, pero va a ser en forma lineal. ¿Sí? Entonces 00, 01, 02, 03, así hexadecimal A, B, C, etcétera, hasta que llenes toda tu memoria RAM, toda la capacidad de la memoria RAM en forma lineal. ¿Cómo vas a acomodar entonces un arreglo bidimensional de filas y renglones en localidades de memoria RAM si estas están en forma lineal? Pues muy sencillo, pones el primer renglón en forma lineal y donde termine ese primer renglón, en forma seguida, pones el siguiente renglón y donde termine ese segundo renglón, pones el tercero y donde termine ese, pones el cuarto. Y así los acomodas uno tras otro, todos los elementos. Por eso, la reglita de que todos los elementos de un arreglo están en posiciones seguidas de memoria se cumple, porque vas a poner en forma lineal el 00, el 1, el 01, el 02, el 03, cada uno de los elementos en localidades de memoria RAM, y enseguida vas a seguir con el 10, el 11, el 12, y luego te vas a seguir con el otro. O sea, en sí vas a hacer esto, ¿no? Vas a estar recorriéndolo en esta forma. Así va a estar organizado en forma lineal en tu memoria RAM, en posiciones seguidas de memoria cada elemento. Y es la forma como lo vas a poder poner. Ya a la hora de quererlo simular en 2 dimensiones, pues tú vas a saber que donde termine el primer renglón va a continuar el segundo renglón y así es como los vas a localizar en una forma bidimensional en donde tienes eje X y eje Y, tiene renglones y columnas. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, habiendo aclarado cómo podemos posicionar los elementos en forma contigua en localidades de memoria RAM, pues seguimos teniendo las dos reglitas, ¿no? O dos características de los arreglos bidimensionales. Son las mismas. Todos los elementos son del mismo tipo de dato en un arreglo y todos los elementos están en posiciones seguidas o contiguas de memoria RAM
en un arreglo. Y en este caso, pues es un arreglo en 2 dimensiones, esas 2 reglitas siguen aplicándose. Por lo siguiente, vamos a ver un poquito de nomenclatura antes de avanzar con los arreglos bidimensionales. ¿Qué nomenclatura? Bueno, estamos hablando de que una matriz o un arreglo bidimensional, conocido en matemáticas como matriz, vamos a tener un arreglo bidimensional renglones y columnas. Estamos en 2 dimensiones. Nosotros ya sabemos por matemáticas que las 2 dimensiones se forman con el eje X y el eje Y. Si tuviéramos 3 dimensiones sería un eje Z. ¿Podemos tener arreglos tridimensionales? Sí, sí podemos tener arreglos tridimensionales. Pero bueno, en este curso nos vamos a quedar hasta analizar y entender los arreglos en 2 dimensiones. Entonces, de matemáticas sabemos que tenemos un eje X y que tenemos un eje Y. El eje X es horizontal, el eje Y es vertical. Entonces, aquí vamos a tener renglones en el eje X y vamos a tener columnas en el eje Y. Entonces, en un arreglo bidimensional vamos a tener X número de renglones o un número determinado de renglones y también un número determinado de columnas. Para este ejemplo que estamos manejando ya en la lámina 2, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 renglones. ¿Sí? Con respecto al eje X, ¿sí? Tenemos 4 renglones. ¿Sí? 4 renglones y tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Tenemos el mismo número de renglones que de columnas. La nomenclatura que vamos a manejar es que al número total de renglones lo vamos a denotar con la letra M y al número total de columnas lo vamos a denotar con la letra N. Entonces, M es el número total de renglones y N es el número total de columnas. Ojo, número total, ¿sí? En este ejemplito, número total de renglones son 4. Por lo tanto, M es igual a 4. Y número total de columnas verticales son 4 también. Por lo tanto, N también es igual a 4. Se dice que cuando un arreglo bidimensional tiene el mismo número de renglones que de columnas, es una matriz cuadrada. Si tenemos una matriz cuadrada, mismo número de renglones que de columnas. ¿Pueden existir matrices que no sean cuadradas? Por supuesto que sí. Podríamos tener, no sé, 3 renglones, 4 columnas. O al revés, 4 renglones, 3 columnas. 5 renglones, 2 columnas, lo que necesitemos. Entonces, no necesariamente tienen que ser matrices cuadradas. Existen las cuadradas, pero existen las que no son cuadradas. Lo que sí es que el número de renglones igual al número de columnas nos define una matriz cuadrada. Bien. Entonces regresemos a la nomenclatura. M, número total de renglones, N, número total de columnas. Y bueno, con respecto al elemento en cuestión, ¿sí? Yo formo un elemento en cuestión con la coordenada de renglón y de columna. Por ejemplo, el primer elemento de este arreglo bidimensional tiene la coordenada 0, 0. ¿Por qué? Porque estoy en el renglón 0. Recordemos que empezamos desde el 0. Al igual que el vector empezó en subíndice 0, aquí también la matriz o arreglo bidimensional empieza en subíndice 0. Subíndice 0 para renglones, subíndice 0 para columnas. Este sería el renglón 0. Y como pueden notar, el primer subíndice es 0 con respecto a todos los elementos de este renglón. El siguiente es el renglón 1, el que sigue es el 2 y por último el renglón 3. Tengo 4 renglones, pero estoy empezando desde el 0. Entonces renglón 0, renglón 1, renglón 2, renglón 3. Con respecto a las columnas pasa lo mismo. Empiezo desde la columna 0. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Tengo 4 columnas. ¿Cómo se conforma un elemento? Con la coordenada de renglón y columna. Este elemento, el primero elemento que tengo, está en el renglón 0. Por lo tanto, la primera coordenada es 0 para mi renglón. Pero también está en la columna 0. Por lo tanto, la segunda coordenada es 0. Es el elemento 0, 0. Renglón 0, columna 0. El siguiente elemento sigue estando en el renglón 0. Por eso tiene la primera coordenada de 0. Pero ahora está en la columna número 1. Por lo tanto, es el elemento 0, 1.
elemento renglón 0, columna 1. El siguiente elemento está en el renglón 0, pero está en la columna 2. Por lo tanto, es el elemento 0, 2. Renglón 0, columna 2. El último elemento de este renglón sigue estando en el renglón 0, pero ahora está en la columna número 3. ¿Sí? Acuérdense que empezamos desde el 0. Esta es la columna 3. Entonces, renglón 0, columna 3 es el elemento 0, 3. Y así conformamos todos los elementos. En el siguiente, nosotros ya tenemos el renglón 1, por lo tanto es el 1, 0. Renglón 1, columna 0. El que le sigue, renglón 1, columna 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Siguiente sería renglón 2, columna 0, renglón 2, columna 1, 2, 2, 2, 3. Y para el último renglón, yo tengo el elemento en el renglón 3, columna 0, renglón 3, columna 1, renglón 3, columna 2, renglón 3, columna 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se denota cada uno de los elementos? Con una coordenada. Esa coordenada hace referencia al renglón y a la columna. ¿Sí? Entonces, subíndice 0 del renglón, subíndice 0 de la columna. Subíndice 0 del renglón, subíndice 1 de la columna. ¿Ok? Y para la nomenclatura, nosotros vamos a darle la letra I a la posición relativa del elemento en cuestión con respecto al renglón. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, para la nomenclatura, yo le voy a dar la I a la posición relativa del elemento en cuestión con respecto al renglón. Y le voy a dar la J, la segunda coordenada, le doy J a la posición relativa del elemento en cuestión con respecto a la columna. Tal es el caso que yo tengo una coordenada de 0, 0, 0, 1, voy a tener una coordenada de I, J. ¿Ok? Una coordenada de IJ. Y cuando yo me refiero al elemento, no me refiero con la coma. Si yo me refiero a un solo elemento dentro de un arreglo bidimensional, es el nombre de ese arreglo bidimensional entre corchetes I y entre corchetes J. ¿Ok? Entonces es mi elemento, nombre del elemento, corchetes I, corchetes J. En donde vuelvo a repetir, por nomenclatura, la I es la posición relativa del elemento en cuestión con respecto al renglón. Y la J es la posición relativa del elemento en cuestión con respecto a la columna. ¿Sí? Entonces, pues bueno, de nomenclatura, pues ya tenemos M, número total de renglones, N, número total de columnas, y posición relativa del elemento en cuestión con respecto al renglón, y J, posición relativa del elemento en cuestión con respecto a la columna. ¿Ok? Entonces, pues bueno, los dejo con esta laminita, ¿sí? Si quieren tomarle la captura de pantalla para el apunte. Y si tienen alguna duda, pues me la dicen y con todo gusto la aclaramos. A ver, tenemos una pregunta. Me dice Ignacio Iván Sánchez que si no coloca la J, retornará solo las filas. Estamos hablando de un arreglo en dos dimensiones y tenemos que manejarlo como coordenadas. Si tú no colocas la J, simplemente no te regresaría nada porque estaría tratando de tomarla como un vector. Y este caso no es un vector. De hecho, por código, nosotros tenemos que declararlo como un arreglo en dos dimensiones, como una matriz. Teníamos que estar declarando tipo de dato, nombre y entre corchetes número total de filas y número total de columnas. Al declararlo como una matriz, tenemos ya que
seleccionarlo o identificarlo o hacer algo con él en coordenada forzosamente. ¿Sí? Por ejemplo, si dices ahí A con corchete 0, tendría que ser A corchete 0, 0 o 0, 1 o 0, 2 o lo que tú gustes, pero en coordenada de filas y columnas. Si tú declaraste una matriz y después intentas simplemente ponerle A0, simplemente no te va a hacer referencia a esa matriz. Va a andar buscando un vector que se llamaría A corchete 0. En realidad te estaría marcando errores de sintaxis, porque no existiría un vector si no declaras un vector, ¿no? Si declaras una matriz e intentas utilizar solamente el vector, no se hace de esta forma. Tendrás que estar indicándole toda la fila. Sí, en este caso los elementos de la fila. Si indicas un solo subíndice, no lo va a tomar en cuenta y te va a marcar un error de que ese vector no existe. Ok, pues unos segunditos más en lo que le sacan la captura de pantalla y ya continuamos. Pues ok, entonces pues continuamos. Y bueno, pasamos a la siguiente laminita que de hecho la empezamos a ver al unísono con la lámina anterior para hacer la explicación de la nomenclatura en base a lo que tenemos aquí en esta matriz. Entonces ahora sí, ya sobre esta laminita, pues vamos a tomar un ejemplo en donde nosotros declaramos una matriz que la vamos a llamar A. ¿Sí? La matriz tiene un nombre y se llama A. Y bueno, vamos a tener M igual a 4, número total de filas 4, y N igual a 4, número total de columnas 4. Vamos a tener los elementos de esta matriz conformados por la coordenada de la posición relativa del elemento con respecto a la fila y con respecto a la columna. Y ya habíamos visto A00, A01, 02, 03, ¿sí? A10, 11, 12, 13, etcétera, ¿no? Entonces, este es la tablita de cómo podríamos conformar un arreglo bidimensional de 4 filas y 4 columnas. Los dejo un momentito con la lámina para que le saquen el recorte y enseguida continuamos. Bien, ok, pues vamos a seguir. Pasamos a la siguiente laminita y aquí tenemos unas notas que también pueden ser muy probables preguntas de examen. El arreglo A, el arreglo que
que estamos ejemplificando en esta lámina, en la lámina anterior, es de 4 filas y 4 columnas. Cuando el número total de filas es igual al número total de columnas, se dice que es una matriz cuadrada. ¿Pueden existir matrices que no sean cuadradas? Por supuesto que sí. Puede haberlas de 2 por 3, 5 por 8, 10 por 6, etcétera, ¿no? Número total de filas, número total de columnas, sin que sean iguales. Y bueno, cada fila contiene todos los elementos con el mismo valor del primer subíndice. Eso se puede observar aquí, ¿no? Cada fila contiene los elementos con el mismo valor del primer subíndice. En el primer renglón, todos los elementos tienen el mismo valor de 0 en el primer subíndice. En el segundo, de 1 en el primer subíndice. Y después, cada columna también contiene todos los elementos con el mismo valor del segundo subíndice. Esto es, cada columna tiene todos los elementos con el mismo valor del segundo subíndice. En este caso 0, 1, 2 y 3, ¿no? Segundo subíndice en cada columna permanece constante. Bien, les dejo un momentito esa lámina para la captura de pantalla y enseguida continuamos. Bien, ok, vamos a seguir entonces. Pasamos a la siguiente lámina y bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo declaramos una matriz, que no es cosa del otro mundo, así como declaramos un vector, nada más que el vector era de una dimensión y simplemente tenía el tamaño total de casillas en una dimensión. Aquí la matriz o arreglo en dos dimensiones va a ser eso, en dos dimensiones, ¿no? Entonces vamos a tener número total de filas, número total de columnas. Bien, entonces la sintaxis sería tipo de dato, nombre, identificador de este arreglo bidimensional, entre corchetes M, número total de filas, y N, número total de columnas. Y tenemos ejemplos. Doble, matriz 1 de tamaño 100 por 10. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una matriz o arreglo en dos dimensiones que se llama matriz 1, que todos sus elementos van a ser de tipo doble, van a estar en posiciones seguidas de memoria y que es de tamaño de 100 filas. El primero corresponde a las filas, 100 filas, y el segundo corresponde a las columnas, 10 columnas. M el primero, N el segundo. M primero, N el segundo. Entonces, 100 filas, 10 columnas. El siguiente ejemplo va a ser un arreglo en dos dimensiones que se llama tabla, ¿sí? Para operaciones comerciales. Un arreglo en dos dimensiones llamado tabla de tipo carácter, todos los elementos son de tipo carácter, todos están en posiciones seguidas de memoria y va a ser de 40 filas o renglones, 40 renglones y 23 columnas. Y el último ejemplo nos pone un arreglo en dos dimensiones que se llama índice de tipo entero, todos los elementos son de tipo entero, todos están en posiciones seguidas de memoria y va a ser de 7 filas o renglones por 7 columnas.
Este último es una matriz cuadrada. Mismo número de filas que número de columnas. Y ok, pues como ya dejamos un momentito la lámina y enseguida continuamos. Pues ok, entonces vamos a continuar. Y bueno, tenemos aquí dos fragmentos de código que podíamos utilizar para hacer un ejemplo de un programa, pero que me los voy a saltar y mejor nos vamos sobre el code blocks. ¿Ok? Creo que es más ilustrativo y se entiende muchísimo mejor cuando estamos haciendo el programa directamente en el compilador y lo corremos y vemos que funciona, que con los fragmentos de código para el fin, pues va a ser el mismo. Entonces, nos lo saltamos. Terminamos aquí lo que serían las láminas. Y vamos a compartirles todo el escritorio, todo mi pantallita completa para poder trabajar con el compilador y vemos ya sobre la marcha el ejemplo de programa, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver un ejemplo de un programa bidimensional. Ok, vamos a ver este ejemplo.
Bueno, antes de este, vamos a ver este. Ok, vamos a ver un ejemplo de un arreglo en dos dimensiones en donde vamos a declarar una matriz de tamaño fijo, tamaño 3×2, 3 filas, 2 columnas. Vamos a llenar esa matriz pidiéndole los elementos al usuario, que el usuario teclee los datos para que se llene esta matriz. Y luego vamos a desplegar el contenido de la matriz. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a manejar matrices y lo vamos a hacer llenando la matriz y desplegando la matriz. Entonces, pues en este programa, primero tenemos el título. Bueno, vamos a correrlo para ver qué hace, qué es lo que queremos que haga antes de explicarlo. Sí, tenemos un programa que nos indica que es un programa que sirve de ejemplo para el manejo de arreglos bidimensionales. Noé Santillán Sandoval me dice que o 0 punto no sé qué. No entiendo su comentario, Noé. Si me explica, por favor. Entonces, programa que sirve de ejemplo para el manejo de arreglos en dos dimensiones. Le damos Enter y lo que nos está diciendo el programa es que teclee los datos de tipo entero correspondientes a cada subíndice. Y vamos a tener una matriz de tamaño 3 filas por 2 columnas, ¿sí? Entonces, vamos a llenar esa matriz. La matriz se llama X, de tamaño 3×2, a 3 filas, 2 columnas. Nos pide los datos para que la llenemos y nos está dando el subíndice. Entonces, me está poniendo X00. Quiere que yo le teclee el valor que voy a almacenar en el subíndice 0. Y además me dijo que es de tipo entero, entonces le pongo un 3. Y luego me está poniendo el subíndice 0,1, entonces lo que me está pidiendo es que teclee yo el siguiente valor que va a ser almacenado en el 0,1. Un 6. Luego me pide el 1,0 y el 1,1. Hasta aquí podemos ver que el 0,0 corresponde al primer renglón, 0,1 también. El 1,0 corresponde al segundo renglón, 1,1 también. 2,0 corresponde ya al tercer renglón. Nuestra matriz es de 3×2. Entonces va a ser el tercer renglón y pues lógicamente son 2 columnas. Entonces vamos a darle el valor. Y por último el del 2,1 que correspondería ya al último renglón, última columna. Sí, sería el último valor. Y después de que me pidió los valores y los almacenó en la matriz de tamaño 3 filas por 2 columnas, ahora me está diciendo que la matriz X almacenada en memoria es, o sea que me va a desplegar el contenido de la matriz que almacené en memoria. Si yo tecleé los valores y esos valores que tecleé los tiene que desplegar porque los tiene almacenados en memoria. Entonces ahora me está desplegando una matriz en forma acomodada. Si pueden observar, cuando yo metí los datos, cuando me pidió los datos fue en forma vertical, entonces no nos importa mucho cómo ingresemos los datos, pero sí nos va a importar cómo despleguemos nosotros el arreglo en dos dimensiones. Y yo quiero que todos los arreglos en dos dimensiones sean desplegados así, en dos dimensiones. Número de filas, número de columnas. Aquí se puede observar perfectamente bien que yo tengo 1, 2, 3 renglones y que tengo 1, 2 columnas. Estos son los valores almacenados y además está el subíndice. Otra cosa digna de mencionar es que cuando estamos leyendo valores, le puedo dar un letrero y le puedo decir dame el dato en índice 00, dame el dato en índice 01, le puedo poner un letrero. Pero cuando desplegamos la matriz, como lo vamos a hacer en forma acomodada, no nos conviene o no debemos poner tantos letreros porque se vería muy saturado, ensuciado nuestro desplegado y no se observaría bien lo que es la matriz. Cuando despleguemos un arreglo en dos dimensiones lo vamos a hacer en forma condensada. En este caso tenemos el nombre de la matriz que se llama X
el subíndice de cada elemento, luego 2 puntos y luego el valor contenido en cada casilla de esa matriz. Esto nos hace ver perfectamente bien que tenemos 1, 2, 3 renglones y que tenemos 1, 2 columnas. Entonces, eso es lo que quiero que se maneje cuando hagamos el desplegado de un arreglo en 2 dimensiones. Que se vea bien en pantalla el número de renglones y que se pueda observar también perfectamente bien el número de columnas. ¿Ok? Que no esté saturado. Te puede dar toda la información del nombre de la matriz, te puede dar el subíndice y te puede dar el valor contenido ahí. Pero sí evitemos poner letreros en donde ponga dato en índice, no sé qué, y tengas todo eso hasta acá, y luego el siguiente valor, y luego el otro acá, y esté totalmente saturado que ya no se entienda. Hay que ver perfectamente cómo está la matriz. Acuérdense de lo que dijimos desde un principio. Un programa es tan bueno y tan eficiente como claro y limpio sea desplegado en pantalla. ¿Sí? Claro y limpio. ¿Sí? Toda la información debe de estar ahí, pero debe de estar legible. ¿Sí? No debe de estar revuelto, debe de estar limpio, no se debe de amontonar con ventanas anteriores o pantallas anteriores y se debe de leer perfectamente bien lo que queremos. Entonces, sobre todo aquí en el manejo de arreglos bidimensionales, quiero que se utilice eso, la limpieza y el entendimiento perfecto de lo que estamos haciendo, que no se sature. ¿Sí? No por el hecho de que es que funciona, profe, hagan ustedes un revoltijo. Si está sacando la matriz, ahí está y luego no le entiendes nada, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque ya me ha pasado con grupos anteriores. Es que pues ahí está la matriz, sí, y están un montón de letreros todo saturado y ves una mezcolanza que no entiendes nada en la pantalla. Y aunque funciona bien el programa, pues está todo saturado. Entonces, mucho de la calificación de un programa depende de qué tan claro sea este para el usuario. Acuérdense que nosotros programamos para un usuario final y ese usuario debe de entender perfectamente bien lo que tiene en pantalla. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso es lo que hace este programita. Te llena una matriz de tamaño 3×2 y te despliega la matriz en forma acomodada. Ahora sí, vamos a ver cómo está el programa. Vamos a ver cómo elaboramos el código del programa. Primero, como siempre, tenemos un comentario que le indica a un futuro programador lo que hace nuestro código. Acuérdense que el comentario no sale a pantalla, es solamente para indicar a alguien que lea nuestro código. Entonces, programa de ejemplo para el manejo de arreglos en 2 dimensiones. Tenemos la librería estándar de entrada-salida porque vamos a usar printf y scanf funciones de entrada y de salida. Tenemos la librería de Windows porque voy a usar la función system, función que me permite limpiar pantalla y ponerle color a las ventanas. Luego tenemos la función main de tipo entero para que me funcione bien mi compilador del code blocks. Y tenemos la llave de main que abre y la llave de main que cierra. No se olvide la llave que cierra. Enseguida viene la declaración. Declaración de variables, declaración de arreglos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos nuestra declaración. En este caso, declaramos de tipo entero 2 variables de control. Una variable i, ¿sí? Que va a ser para un ciclo externo y una variable j que va a ser para un ciclo interno. ¿Por qué? Porque si yo tengo un arreglo en 2 dimensiones, cuando yo quiera llenar de una manera automática, voy a tener que manejar un ciclo de la variable i para los renglones y voy a tener que manejar un ciclo de la variable j para las columnas. Si no, ¿por qué creen que cuando vimos la nomenclatura hace rato en la teoría, le poníamos i al elemento en cuestión de renglones y le poníamos j al elemento en cuestión de columnas? ¿Por qué creen? Pues porque vamos a manejar las variables i y j en los ciclos de lectura y de desplegado. Y son 2, sí son 2, porque un ciclo te maneja los renglones y otro ciclo te maneja las columnas. Estamos en 2 dimensiones. Entonces, aquí declaro mis variables de control de mis ciclos. Y como van a ser ciclos anidados, voy a tener una variable i para el ciclo externo
y una variable j para el ciclo interno. Enseguida declaro mi arreglo bidimensional. ¿Sí? Declaro un arreglo que se llama X y que es de tamaño 3 filas por 2 columnas. Por lo tanto, aquí M va a ser 3 y N va a ser 2. Entonces va a ser de 3 filas por 2 columnas. Va a ser un arreglo concreto, un arreglo de 3 filas por 2 columnas. Yarendi Romero me dice que si le puedo poner, si te refieres a ponerle el nombre de matriz, sí, sin ningún problema. Yo preferí ponerle X porque a veces cuando utilizo el nombre de matriz o si utilizo el nombre de vector en su caso, los alumnos pueden creer que forzosamente si declaras una matriz le tienes que poner el nombre matriz y no, le puedes poner el nombre que tú quieras. Si la matriz va a ser una tabla de nombres y apellidos, entonces pues podrías ponerle nombres, ¿no? Al arreglo en 2 dimensiones para que sepas de qué se trata. Pero sí puedes utilizar el nombre de matriz sin ningún problema. ¿Sí? Te digo, yo no acostumbro ponerlos porque luego se cree que si no le pones matriz ya no funciona y no. Puedes utilizar el nombre que tú necesites. Bien, entonces X es de tamaño 3 por 2. Limpio, bueno, pongo colorcito y pongo el título del programa. Un programa que sirve de ejemplo para el manejo de arreglos en 2 dimensiones. Hago una pausa, limpio la pantalla y ahora le digo al usuario lo que hay que hacer. Entonces esto aparece en una ventana limpia. Ya que estuvo el título, aparece en una siguiente ventana, ya limpio el nuevo título. Tecleé los datos de tipo entero correspondiente a cada subíndice de la matriz de tamaño 3 por 2. ¿Ok? Y vas a empezar la lectura. Si le estás diciendo que teclee los datos de acuerdo al subíndice, es lógico que tú le vas a dar el subíndice. Tú le vas a desplegar el subíndice 00, el subíndice 01, el 02, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se lo estás diciendo, pues tienes que hacerlo. Vamos a empezar la lectura. Ya había yo dicho que como es en 2 dimensiones, vamos a necesitar 2 ciclos. Uno que te va a manejar el renglón. En este caso son 3 renglones. El ciclo que me maneja el renglón es el ciclo de afuera. Pregunta de examen. Se dice que el ciclo externo te fija el renglón. ¿Por qué se dice que fija el renglón? Porque te va a posicionar en el primer renglón y el interno se va a hacer completamente para recorrer todas las columnas. Entonces también otra pregunta de examen. Se dice que el ciclo interno recorre las columnas. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, pregunta de examen. El ciclo externo de I te fija el renglón. El ciclo interno de J te recorre las columnas. Y entonces pues tenemos el ciclo externo de I igual a 0, I menor que 3, I más más. ¿Por qué tomamos estos valores? ¿Por qué empezamos en 0 y llegamos hasta 3? Porque tenemos 3 renglones. Como tenemos 3 renglones, nosotros vamos a empezar en 0 y va a ser menor que 3. En realidad vamos a tomar 0, 1 y 2, nada más, ¿están de acuerdo? Pero 0, 1 y 2 son 3 renglones, porque el 0 cuenta. Entonces empiezas en 0 y vas a llegar hasta 2. Y de hecho así está, ¿no? Cuando tú ves una matriz de tamaño 3 por 2 que tiene 3 renglones, el primero es el subíndice 0 para el primer renglón, luego subíndice 1 para el renglón 1 y subíndice 2 para el renglón 3. ¿Sí? Entonces tiene 3 renglones, pero es 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, bueno, tu ciclo de I empieza en 0 menor que 3 y se incrementa de 1 en 1. Abres una llave. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí va a pertenecer a este ciclo externo. Todo va a estar dentro del ciclo que fija el renglón. ¿Sí? Entonces, las llaves deben de estar forzosamente para que todo lo que tengas ahí esté dentro del ciclo que maneja los renglones. Y bueno, te metes al ciclo interno
y el ciclo interno te va a manejar las columnas. Las columnas son 2, pero los subíndices serían 0 y 1. Por lo tanto, J igual a 0, J menor que 2. J más. Va a recorrer el 0 y el 1. ¿Ok? Abres llaves y esto que tienes aquí está dentro del ciclo de J, el de las columnas, que en realidad pues fijas el renglón, te pones en renglón 0 y recorres columna 0, columna 1 y luego te regresas al siguiente renglón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mandarle un letrero al usuario que le diga printf x corchetes %d y las variables asociadas son i y j. Lo único que estás haciendo es darle el número de subíndice donde va a meter el dato. Y ese subíndice está dado por la coordenada de las variables de control de los ciclos. Coordenada del ciclo del renglón o i, coordenada del ciclo de la columna o j. Entonces, la coordenada de i y j, que son estas variables, es la que te está dando el subíndice del elemento donde vas a meter el dato. Este printf es el letrero que sale indicándote el subíndice donde vas a meter el dato. Y luego ya viene el scanf. El scanf es para capturar el dato que el usuario va a teclear. En este caso, scanf %d, que es la máscara, coma, ampersand, x corchetes y corchetes j. ¿Por qué? Porque le tienes que dar el nombre de la matriz y la coordenada donde vas a meter el dato. Y la coordenada la está dando la i del ciclo externo y la j del ciclo interno. Cuando esto empieza y vale 0, j vale 0, entonces sería el 0, 0. Este itera, pero i sigue valiendo 0, 0, 1. Y luego ya se va a cambiar el renglón. 1, 0. Y luego 1, 1. ¿Sí? Y así hasta que termine. Entonces vas a leer el dato con el scanf, la máscara correspondiente al tipo de dato de la matriz, ampersand, el nombre de la matriz, corchetes i, corchetes j. Y bueno, con estos dos ciclos anidados, estás tú pidiéndolo al usuario que teclee todos los datos para llenar la matriz. Cuando terminen estos dos ciclos, tu matriz ya estará llena con todos los datos que el usuario tecleó. ¿Qué falta? Desplegar el contenido de la matriz. Si ya la llenaste, pues hay que desplegarla para ver qué contiene, ¿no? Entonces, limpias ventana, pones tu título, la matriz X, que se llama X, almacenada en memoria es, y otra vez tus dos ciclos anidados, porque tienes que volver a recorrer todos los elementos que están dentro de la matriz. De i igual a 0, i menor que 3, i más, el que maneja los renglones. De j igual a 0, j menor que 2, j más, el que maneja las columnas. Y ojo, mucho ojo. A ver, hasta lo voy a correr otra vez, porque esto es importante. Vamos a darle valores. Voy a poner puro 4. Aquí está. ¿Cómo logramos que se despliegue en forma acomodada de renglones y columnas? ¿Cómo logramos que sean los renglones necesarios y las columnas necesarias y no salga todo en forma vertical? Fíjense, con el salto de línea, ok, perfecto, muy bien, Ignacio Iván. Muy bien, fíjense bien. Estamos aquí en nuestro ciclo de i que te maneja los renglones y que incluye todo esto. Y luego estamos en el ciclo de j. Entonces, cuando i vale 0, te vas a poner en el renglón 0. Entonces, ¿dónde quedó mi corrida? Cuando i vale 0, tú te pones en el renglón 0. Te pones aquí, en este renglón. Entra aquí y j también vale 0. Entonces estás en el elemento 0, 0. Vas a desplegar el elemento subíndice 0, 0 que va a estar dado por i y j. Es este 0 y este 0. Y esta última máscara va a ser el elemento de cuestión. X corchetes y corchetes J.
Estoy en clase, entonces no le hagamos caso a esa invitación. Ok, eso lo dejamos para después. Ok, entonces 0, 0, estamos en 0, 0. Y luego este último por ciento de es la máscara correspondiente al elemento en cuestión de la matriz. X corchetes y corchetes J. ¿Sí? Que va a ser el elemento que está almacenado, este número 4 que tenemos aquí. Entonces lo que estamos desplegando con este printf es el dato X00 y el número 4. ¿Ok? Y es lo que estamos desplegando, este solo elemento. Ponemos estas llaves que no son necesarias, pero las pongo para que se note perfectamente que el salto de línea va a estar al terminar el ciclo de J. ¿Por qué? Porque hasta aquí vamos en 0, 0 y tenemos este elemento, pero el ciclo de J no ha terminado. Se regresa y sigue valiendo 0, que es este 0, y J se incrementa. J vale 1. Entonces es 0, 1. Y te va a desplegar 0, 1 y te va a desplegar el dato del vector, que es este otro 4. Y se va la llave. Se incrementa otra vez, pero ya vale 2, entonces se termina. Y cuando se termina, salta la línea. Entonces, cuando se termina el ciclo de J, saltas la línea, te vas al siguiente renglón. ¿Sí se vio? Te vas al siguiente renglón, saltando la línea, te regresas aquí, este se incrementa, ya no vale 0, vale 1, se mete al ciclo de J, pero J sí vale 0, es 1, 0 y te va a poner este 1, 0, con el dato correspondiente. Se regresa al ciclo de J, sigue valiendo 0 la I, pero esta se incrementa y es 0, 1. Perdón, es 1, 1. Y te pone 1, 1. Y el dato correspondiente. Cuando se regresa, la J se incrementa, ya vale 2, se sale del ciclo y salta la línea. Salta la línea aquí. Y se incrementa, vale 2, 2, 0, 2, 1. Se termina, brinca la línea y se termina. Entonces, este printf, puesto estratégicamente como un salto de línea fuera del ciclo for interno, es el que permite que nosotros podamos tener nuestra matriz en forma acomodada de renglones y columnas. ¿Por qué? Porque te estás esperando a que se haga el ciclo interno de J, recorra todas las columnas. Cuando recorre todas las columnas es que ya terminó el renglón y es cuando salta al siguiente renglón. ¿Ok? Nótese que el printf no tiene ningún salto de línea. Si tú le llegas a poner algún salto de línea, pues te va a saltar la línea en medio y se va a hacer un desbarajuste. Entonces, el printf no lleva salto de línea. El salto de línea se pone cuando tú terminas de ejecutar el ciclo de J, cuando ya terminaste el renglón. Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir, tu ciclo de afuera, el ciclo de I te maneja los renglones, el de adentro te maneja las columnas. Cuando terminas el de J, terminaste columna, quiere decir que terminaste renglón, entonces saltas la línea. Por eso pones este printf. Este printf es el que hace que tú puedas poner tu matriz en forma acomodada de renglones y columnas, puesto estratégicamente cuando termine el ciclo de J. Ojo, no adentro del ciclo de J, sino fuera del ciclo de J. Por eso está fuera de las llaves. Estas son las llaves del ciclo de J. ¿No son necesarias? No. Podría quitarlas y no pasa nada, ¿no? Solo la línea del printf pertenece al ciclo. Se ponen para que se note perfectamente que el printf está fuera del ciclo de J. Pero este printf todavía está dentro del ciclo de I. ¿Ok? Bueno. Ok. Dudas, preguntas, comentarios, dudas, preguntas, comentarios. Aquí Ignacio Iván Sánchez era con el salto de línea, pero no es del for primero. El for primero es el de I.
del for segundo, del DJ del anidado. ¿Todo bien? No les voy a dar el código porque... ya se acabó el tiempo. Se los doy la próxima clase. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer un ejercicio. Sí, entonces el ejercicio que vamos a hacer es simplemente desplegar, bueno, otro vector, pero de diferente tamaño, llenarlo y desplegarlo. Sí, ese era el ejercicio. Y después de ese ejercicio, entonces si ya les doy el código, se los copio para que lo tengan en los apuntes, pero la idea es que primero le practiquen un poquito. Ok, pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente clase. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a los que reposen un poquito la teoría de arreglos en dos dimensiones. Y ya la próxima clase, el próximo viernes, si ustedes consideran, si lo consideran así, rapidito estaría yo recapitulando cómo funciona este programa y pasaríamos a hacer ejercicios. Sí, de la misma forma que hemos realizado los anteriores. Sí, damos la explicación, hacemos un ejercicio, damos participaciones, explico el ejercicio, les doy el código y así aprendemos, pero también desarrollamos intelecto. ¿Ok? Entonces, pues lo dejamos aquí, dejamos que reposen la teoría, no hay entregable para esta clase. Próxima clase, retomamos, recapitulamos este ejercicio, hacemos ejercicios y entonces sí ya les dejo el entregable número 10, que sería sobre alguno de los ejercicios de la clase del próximo viernes. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces, pues ya nada más dudas, preguntas, comentarios. Damos por terminada la clase y nos estaríamos viendo el próximo viernes para ejercicios de arreglos bidimensionales. Entonces, pues oficialmente hasta aquí detengo grabación y damos por terminada.